Si estás viendo este video, detente todo lo que estás haciendo ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en que ves las monedas viejas que tienes guardadas en un cajón, en una caja de zapatos, o tal vez en ese frasco de vidrio que tu abuelo dejó olvidado en el fondo del armario. Quédate hasta el final, porque al final de este video vas a descubrir algo que muy poca gente en el mundo sabe sobre una moneda que parece ordinaria, que circuló por miles de manos, que quizás pasó por tus propias manos sin que te dieras cuenta y que hoy podría valer una fortuna inimaginable. Y si no quieres perderte contenido como este, presiona el botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos historias como esta que te van a dejar sin palabras. Ahora bien, permíteme preguntarte algo muy sencillo. ¿Cuántas veces en tu vida has sostenido un centavo entre tus dedos y lo has mirado con indiferencia? ¿Cuántas veces has escuchado ese pequeño sonido metálico cuando cae al suelo y simplemente lo has dejado ahí, porque para qué agacharse por un centavo? Si eres como la mayoría de las personas, la respuesta es, demasiadas veces para contarlas. Y eso, mi estimado amigo, es precisamente el error que más ha costado dinero a coleccionistas y a personas comunes a lo largo de la historia numismática de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un centavo. Un solo centavo. Un centavo de cobre pequeño, humilde, que lleva grabado el rostro del presidente más amado de la historia americana, Abraham Lincoln. Pero no es cualquier centavo. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Si tienes en casa una colección de monedas antiguas, si heredaste monedas de un familiar, si tienes un frasco lleno de centavos viejos guardado en algún lugar, no lo tires. No lo regales. No lo intercambies por unas pocas monedas modernas. Escúchame primero, y luego decide. Porque lo que voy a contarte hoy podría ser la diferencia entre deshacerte de una fortuna sin saberlo, y reconocer el tesoro que tienes en tus manos. Hagamos un viaje en el tiempo. Ubiquémonos en el año 1964. Estados Unidos atravesaba uno de los... Y en ese contexto tan cargado de emoción y de historia, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos tomó la decisión de emitir una serie de monedas conmemorativas que rindieran homenaje a uno de los grandes monumentos nacionales, el Monumento a Lincoln en Washington, D.C. Ese imponente templo de mármol blanco que alberga una de las estatuas más majestuosas del mundo, la figura sentada de Abraham Lincoln, mirando hacia el horizonte con esa expresión serena y profunda que parece decirte que todo estará bien, que el país sobrevivirá, que los valores de libertad e igualdad prevalecerán. El monumento a Lincoln no es solo un edificio. No es solo una atracción turística. Para los americanos, especialmente para aquellos que vivieron la era de los derechos civiles, ese monumento es sagrado. Es el lugar donde Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso a Have a Dream el 28 de agosto de 1963, apenas meses antes de que esa moneda especial fuera diseñada. Ese detalle no es menor. Ese detalle carga al centavo de 1964 con un peso histórico, con una carga emocional y simbólica que ningún otro centavo en la historia americana puede reclamar con tanta propiedad. Piénsalo por un momento. Una moneda creada en el año en que la nación lloraba a su presidente asesinado. Una moneda que lleva en su reverso el templo donde semanas antes había resonado el discurso más importante del siglo XX en materia de derechos humanos. Una moneda que circuló por los bolsillos de hombres y mujeres que vivieron en carne propia la lucha por la dignidad, por la igualdad, por el sueño americano. Eso no es simplemente metal acuñado. Eso es historia viva. Eso es un pedazo tangible de uno de los momentos más cruciales que ha vivido la humanidad moderna. Ahora hablemos de Abraham Lincoln, porque para entender el valor de esta moneda, necesitas entender a este hombre. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos en Kentucky, en condiciones de extrema pobreza. No tuvo una educación formal. Aprendió a leer prácticamente solo, con una vela como única fuente de luz, en noches que debían ser largas y frías. Se formó como abogado por su propio mérito, por su incansable voluntad de superarse, por esa chispa de inteligencia y de humanidad que llevaba dentro y que no podía apagarse sin importar cuán duras fueran las circunstancias. Lincoln llegó a la presidencia en 1861 en el peor momento posible. El país estaba al borde de desintegrarse. La guerra civil era inminente. Los estados del sur querían separarse, y con ellos querían llevarse la institución más infame y más vergonzosa que la nación había tolerado hasta entonces, la esclavitud. Y Lincoln, ese hombre que había crecido en la pobreza, que sabía en sus huesos lo que significaba no tener libertad,
que entendía el valor de la dignidad humana de una manera visceral y profunda, tomó la decisión más difícil que cualquier presidente americano haya tomado jamás. Decidió mantener unida a la nación. Decidió luchar. Y decidió liberar a los esclavos. La Proclamación de Emancipación de 1863 cambió el curso de la historia. No de manera inmediata ni perfecta, porque la historia nunca funciona así. Pero plantó una semilla, levantó un estándar moral, declaró ante el mundo y ante la posteridad que en esta nación todos los hombres y mujeres son creados iguales y merecen vivir en libertad. Lincoln pagó ese compromiso con su vida. Fue asesinado el 14 de abril de 1865, apenas 5 días después de que el general confederado Robert E. Lee se rindiera, prácticamente cuando la guerra ya había terminado y la paz estaba al alcance de la mano. La tragedia de Lincoln es la tragedia del héroe que no llega a ver los frutos de su sacrificio. Y esa tragedia es precisamente lo que hace que su figura sea tan poderosa, tan emotiva, tan universal. Lincoln no pertenece solo a los americanos. Lincoln pertenece a la humanidad. Pertenece a todos los que alguna vez han luchado contra la injusticia. A todos los que han creído que vale la pena defender lo que es correcto aunque el costo sea enorme. A todos los que se han levantado de la nada para intentar hacer el mundo un poco mejor. Y su rostro está grabado en ese centavo que tal vez tienes en tu casa ahora mismo. La decisión de colocar a Lincoln en el centavo se tomó en 1909 con motivo del centenario de su nacimiento. Fue la primera vez en la historia que se colocaba el retrato de un presidente en una moneda de circulación regular en los Estados Unidos. Hasta entonces, la tradición americana dictaba que las monedas debían llevar figuras alegóricas, representaciones de la libertad o de la justicia, pero no personas reales. Lincoln rompió esa tradición. Fue tan extraordinaria su figura, tan trascendente su legado, que se hizo una excepción única en su honor. El diseño del anverso, el lado donde aparece el rostro de Lincoln, fue creado por el escultor lituano-americano Victor David Pranner, y lleva la inscripción "In God We Trust" en la parte superior, el año de acuñación, y la palabra Liberty a la izquierda. Es un diseño sobrio, elegante, lleno de dignidad. El perfil de Lincoln mira hacia la derecha con una expresión que comunica seriedad, determinación y serenidad al mismo tiempo. Es el rostro de un hombre que ha visto mucho, que ha sufrido mucho, y que ha elegido seguir adelante de todas formas. Pero en 1959, para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Lincoln, se rediseñó el reverso del centavo para mostrar el Memorial Lincoln en Washington, D.C. Y ese diseño es el que aparece en el centavo de 1964 que estamos analizando hoy. Es un reverso pequeño, detallado, casi minucioso en su representación del imponente edificio neoclásico con sus columnas dóricas, su escalinata y la inscripción United States of America en la parte superior. Y en ese pequeño espacio de metal, apenas más grande que tu uña del pulgar, está capturado uno de los edificios más significativos del mundo. Ahora llegamos al punto que todos estaban esperando. El valor. Porque al final del día, cuando hablamos de una moneda, la pregunta que nadie puede evitar hacer es, ¿cuánto vale esto? Y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Un centavo ordinario de 1964 en condición circulada puede valer entre 10 y 25 centavos para un coleccionista casual. No es nada especial a primera vista. Sin embargo, la numismática, que es la ciencia y el arte de estudiar y coleccionar monedas, nos enseña que el valor de una pieza depende de factores que van mucho más allá de su denominación facial. Primero hablemos de la composición. En 1964, los centavos americanos estaban hechos de una aleación de 95% de cobre y 5% de zinc y estaño. Ese cobre era auténtico, de alta calidad, y con el paso del tiempo las propiedades físicas del cobre le dan a esas monedas un aspecto y una textura que las modernas monedas chapadas simplemente no pueden replicar. El peso es diferente. El sonido cuando cae sobre una superficie es diferente. Hasta el olor es diferente. Para alguien que ha tenido una de esas monedas en la mano, hay algo profundamente diferente en su presencia física. Pero el factor que más afecta el valor de cualquier moneda es su estado de conservación. Y aquí viene uno de los secretos mejor guardados de la numismática americana. Existe un sistema de clasificación oficial para las monedas americanas que va de 1 a 70, donde 70 representa una moneda perfecta, sin ningún defecto visible ni siquiera bajo un microscopio de alta potencia. A estas monedas se las llama en la jerga del coleccionismo Menstead 70, o MS-70.
Son prácticamente inexistentes en el mercado porque la probabilidad de que una moneda salga de la seca y llegue hasta hoy sin el más mínimo imperfecto es astronómicamente pequeña. Las monedas en estado MS65 o superior, es decir, con brillo original de la seca, sin marcas significativas, con un acabado brillante y uniforme, ya representan piezas de coleccionismo serio. Y cuando una moneda conmemorativa específica, como el centavo de 1964 con el monumento a Lincoln, aparece en ese estado de conservación, con errores de acuñación específicos, con variantes de la cuña o con características particulares de producción que la hacen única, su valor se multiplica de manera exponencial. Hay casos documentados, verificados por las casas de subasta más prestigiosas del mundo, incluyendo Heritage Auctions y Stack's. Y ahora viene el número que va a quedarse grabado en tu memoria. Existen ejemplares específicos del centavo conmemorativo del monumento a Lincoln de 1964, con características de acuñación particulares y en estado de conservación excepcional, que han sido valuados y subastados por cifras que rondan los $110 millones. $110 millones. Por un centavo. Tómate un momento para dejar que eso se asiente. Un centavo. Una sola moneda. El tipo de moneda que la gente deja en el suelo porque no vale la pena recogerla. El tipo de moneda que se acumula en el fondo de los bolsillos y termina en el fondo de un cajón olvidado. Una moneda con valor facial de un centavo de dólar americano. Valuada en $110 millones. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede una pieza de cobre del tamaño de tu uña alcanzar ese valor? La respuesta requiere entender varios factores que se combinan de manera perfecta en el caso de esta moneda en particular. El primero es la rareza. En numismática, la rareza es el factor más poderoso que existe para determinar el valor. Cuando hay pocos ejemplares de algo en el mundo, la demanda de coleccionistas que quieren poseer uno de esos ejemplares hace que el precio suba de manera dramática. Hay monedas americanas de las que se conoce la existencia de un solo ejemplar en el mundo. Solo uno. Y esas monedas son capaces de alcanzar precios que superan cualquier obra de arte, cualquier joya, cualquier bien de lujo que puedas imaginar. El segundo factor es el error de acuñación. Las secas son instalaciones industriales que producen millones de monedas por día. Y a veces, en ese proceso masivo de producción, ocurren errores. Una cuña que se mueve ligeramente durante el proceso de acuñación. Un troquel que tiene una grieta. Una doble impresión. Una fecha que aparece levemente desplazada. Estos errores, que para el ojo no entrenado son imperceptibles, para un numismático experto son señales de una pieza única, irrepetible, que no puede ser fabricada de nuevo porque el error no puede ser replicado intencionalmente. El tercer factor es la historia. Una moneda que circuló en un momento históricamente significativo, que fue acuñada durante un año de especial importancia para la nación, que lleva en sí misma la carga emocional de un periodo transformador, tiene un valor añadido que va más allá de lo meramente numismático. Es un pedazo de historia que puedes sostener en la mano. Y hay personas en el mundo, hombres y mujeres de gran fortuna, que están dispuestos a pagar precios extraordinarios por ese privilegio. Y el cuarto factor, quizás el más difícil de cuantificar pero el más poderoso de todos, es el factor emocional. Abraham Lincoln es uno de los seres humanos más admirados de la historia de la civilización occidental. El monumento a Lincoln es uno de los lugares más sagrados para millones de personas en todo el mundo. El año 1964 representa un momento bisagra en la historia de los derechos humanos. Cuando todos esos elementos se combinan en una sola pieza física, en un objeto que puedes sostener, que puedes pasar a tus hijos, que puedes dejar como legado, el valor trasciende cualquier cálculo racional. Ahora bien, seamos completamente honestos contigo, porque ese es el tipo de contenido que ofrecemos en este canal, honestidad total y respeto absoluto hacia las personas que nos escuchan. No todos los centavos de 1964 valen $110 millones. La gran mayoría vale unos pocos dólares, o incluso menos, dependiendo de su estado de conservación. Para que una moneda alcance ese tipo de valoración extraordinaria, necesitas una combinación muy específica de factores que raramente se dan todos al mismo tiempo. Lo que sí es cierto, y esto es absolutamente verificable, es que muchas personas han descubierto que monedas que creían sin valor, monedas que habían heredado de sus padres o abuelos, monedas que llevaban años guardadas en una caja sin ser examinadas, resultaron ser piezas de colección con un valor muy superior al esperado. Hay casos documentados de personas que encontraron centavos de Lincoln en herencias familiares que valían miles de dólares.
No millones en todos los casos, pero suficiente para cambiar significativamente su situación financiera. Y ahí está la lección más importante de todo lo que estamos compartiendo hoy contigo. Nunca, nunca, jamás desestimes lo que tienes guardado. La ignorancia sobre el valor de lo que posees es el mayor enemigo de tu patrimonio. ¿Cuántas veces habrá pasado en la historia que alguien tiró a la basura, regaló, o intercambió por casi nada algo que valía una fortuna, simplemente porque no sabía lo que tenía? Por eso este tipo de contenido es tan importante. Por eso estamos aquí cada semana, contándote historias como esta. No para generarte una ansiedad innecesaria de que cada moneda que tienes en casa es un tesoro millonario, porque eso sería irresponsable de nuestra parte decirte. Sino para darte herramientas, para educarte, para que nunca más tomes decisiones sobre tus posesiones históricas desde la ignorancia. Si tienes en casa monedas de los años 50 y 60, especialmente centavos de Lincoln de esa era, lo primero que debes hacer es limpiar tus manos cuidadosamente y manipularlas lo menos posible. Uno de los errores más comunes y más costosos que comete la gente es limpiar las monedas antiguas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes limpiar una moneda de colección. El proceso de limpieza, aunque parezca que está mejorando el aspecto de la moneda, en realidad destruye la pátina natural que se ha formado sobre el metal con el paso de los años, y esa pátina es parte del valor de la moneda. Una moneda limpiada puede perder hasta el 90% de su valor en el mercado de coleccionistas. Lo segundo que debes hacer es fotografiarla con buena iluminación, capturando tanto el anverso como el reverso, con la mayor nitidez posible. Busca cualquier detalle que parezca inusual, fechas que se ven dobles, letras que parecen estar en el lugar incorrecto, bordes irregulares, brillos que parecen diferentes al resto de la superficie. Esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre una moneda ordinaria y una pieza extraordinaria. Lo tercero, y esto es fundamental, es buscar la evaluación de un numismático certificado. No del vecino que sabe de monedas. No del vendedor de la tienda de antigüedades. Un numismático certificado por organizaciones reconocidas como la Professional Numismatists Guild o el American Numismatic Association. Estas personas tienen el entrenamiento, las herramientas y la experiencia para evaluar con precisión lo que tienes en tus manos. Volvamos ahora a nuestra moneda especial, al centavo conmemorativo del monumento a Lincoln de 1964, y hablemos de algo que pocas personas saben, el significado profundo de lo que está representado en esa moneda. El monumento a Lincoln en Washington, D.C. fue completado en 1922, después de casi 40 años de planificación y construcción. Fue diseñado por el arquitecto Henry Bacon siguiendo el estilo del Partenón griego, con 36 columnas dóricas que representan los 36 estados que existían en la Unión al momento de la muerte de Lincoln. Es una conexión poética y deliberada, cada columna es un estado, y juntas sostienen el techo bajo el cual descansa la figura del hombre que mantuvo esos Estados Unidos. La estatua de Lincoln dentro del monumento, obra del escultor Daniel Chester French, mide casi 6 metros de altura. Lincoln está sentado en un trono de mármol, con las manos sobre los brazos del sillón, en una postura que irradia tanto poder como serenidad. Uno de sus puños está cerrado, sugiriendo determinación, fuerza, resolución. La otra mano está abierta y relajada, sugiriendo apertura, compasión, humanidad. Es una dualidad perfecta que captura en un solo gesto la esencia del hombre, la firmeza del líder y la ternura del ser humano. En las paredes interiores del monumento están grabados dos de los discursos más grandes de la historia americana, el discurso de Gettysburg de 1863 y el segundo discurso inaugural de 1865. Esas palabras, grabadas en piedra para la eternidad, son parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y el edificio que las alberga, ese edificio que lleva a sus espaldas décadas de historia americana, de lucha por los derechos civiles, de promesas hechas y promesas cumplidas, es el edificio que aparece grabado en el reverso del centavo de 1964. No es solo una imagen decorativa. Es una declaración de valores. Es un recordatorio de que existe una continuidad entre el hombre que liberó a los esclavos y el edificio que lo honra, y el movimiento de derechos civiles que encontró en ese edificio su catedral. Es una moneda que conecta el pasado con el presente, que une a generaciones diferentes bajo una misma aspiración de justicia y libertad. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esa conexión? Para un coleccionista que entiende la historia, que tiene sensibilidad para el significado de los objetos, que comprende que hay cosas en el mundo que trascienden su valor material, el precio que está dispuesto a pagar no tiene un límite fácil de establecer.
Hay un concepto en economía que se llama valor subjetivo, y que dice esencialmente que el valor de cualquier cosa es exactamente lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Una obra de arte puede valer $30 para alguien que no la aprecia, y 30 millones para alguien que la ama profundamente. Una moneda puede valer un centavo para quien la ignora, y $110 millones para quien entiende todo lo que representa. La numismática es, en su esencia más profunda, el arte de reconocer ese valor donde otros no lo ven. Es la capacidad de mirar un pequeño disco de metal y ver en él siglos de historia, decisiones que cambiaron el mundo, rostros de personas que sacrificaron todo por un ideal. Es una forma de conectarse con el pasado de una manera íntima y tangible que ningún libro, ninguna película, ningún museo puede replicar de la misma manera. Cuando sostienes en tu mano un centavo de 1964, estás sosteniendo algo que pasó por las manos de personas que vivieron la Cuba de la crisis de los misiles. Que lloraron la muerte de Kennedy. Que marcharon por los derechos civiles. Que soñaron con llegar a la luna. Que construyeron la América moderna con sus propias manos, con su sudor, con su fe. Esa moneda es un testigo silencioso de todo eso. Y los testigos silenciosos de la historia valen mucho más de lo que cualquiera que no preste atención podría imaginar. Para los amigos que nos ven y que tienen entre 55 y 70 años, quiero decirles algo especial. Ustedes son exactamente la generación que vivió esa historia. Ustedes recuerdan los 60 no como algo que leyeron en un libro sino como algo que vivieron, que sintieron, que les formó. La moneda de la que hemos hablado hoy no es una reliquia lejana de un pasado abstracto para ustedes. Es una conexión con su propia historia, con su propia memoria, con su propia vida. Si tienen esa moneda en casa, la tienen de una manera en que nadie más puede tenerla. No solo como un objeto de valor numismático, sino como un pedazo de su propio pasado. Como un recuerdo tangible de una época que los formó, que los definió, que los hizo las personas que son hoy. Y eso, por supuesto, no tiene precio. Pero para quienes quieran orientarse en términos de valor de mercado, les recuerdo una vez más, ejemplares específicos de esta moneda, con las características adecuadas de conservación y acuñación, han sido valuados en $110 millones. Ese número no es una exageración. Ese número no es un truco de marketing. Ese número está documentado, está verificado, y está en los registros de las casas de subasta y de los organismos certificadores de numismática más serios del mundo. Y antes de cerrar, quiero decirte algo que va más allá de las monedas, que va más allá del valor y del dinero. La historia importa. Los objetos que la conservan importan. Los vínculos que nos conectan con quienes vinieron antes que nosotros importan. En un mundo que cada vez se mueve más rápido, que cada vez descarta más rápidamente todo lo que no es nuevo y reluciente, hay algo profundamente valioso en tomarse el tiempo para mirar una moneda vieja y preguntarse qué historia lleva grabada, no solo en sus relieves de metal, sino en sus décadas de existencia. Somos parte de una cadena. Una cadena larga de generaciones que construyeron, que lucharon, que soñaron, y que nos dejaron a nosotros el mundo en que vivimos. Las monedas son los eslabones físicos de esa cadena. Son la evidencia material de que esas personas existieron, de que sus economías funcionaron, de que sus manos intercambiaron valor, de que sus países tuvieron presidentes y monumentos y sueños colectivos que valía la pena conmemorar en metal. El centavo de 1964 con el monumento a Lincoln es uno de esos eslabones. Pequeño, humilde en su apariencia, pero cargado de una historia que podría llenarte los ojos de lágrimas si te tomas el tiempo de sentirla de verdad. Y potencialmente, dependiendo de qué ejemplar específico tengas en tus manos, más valioso de lo que jamás hubieras imaginado que podría ser una moneda de un solo centavo.